Hola, buenas noches, buenas noches. Estamos acá transmitiendo en vivo desde Lima. Estamos transmitiendo desde iTalk Show Studios. Estamos esta noche con César Bustamante. Él nos acompaña esta noche y dentro de un instante estaremos con él. Vamos con las redes sociales a ver cómo vamos yendo esta noche, ¿ok? Vamos con ellos en este momento. Vamos a ver, por favor, cómo vamos yendo por esta... veamos. Muy bien, ahí sí me ayudan también a poder compartir y a darnos ese like también con el video. Vamos entonces con esta noche. Esta noche tenemos una super entrevista también. Vamos a ver cómo estamos saliendo. Perfecto, excelente. Estamos acá transmitiendo en vivo. Excelente, estamos aquí en vivo entonces. Estamos transmitiendo en vivo, sí está saliendo muy bien. Vamos a compartir la entrevista esta noche. Perfecto. Ese medio tenía que compartirla por ahí. Excelente, está público. Muy bien, gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, pues empezamos esta noche, sí, ok. Tenemos a nuestro gran invitado. Esta noche tenemos a César Bustamante. Él es músico, es compositor, también él es luthier. Y nos contará un poco de esa experiencia, de esa travesía de lo que se llama la música para él. Bienvenido esta noche. Entonces tenemos con nosotros a César Bustamante. César, adelante por favor. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahí? Hola, sí, acá estamos conectados. Yo encantado de compartir experiencias, algunas anécdotas de lo que se refiere a la música de Frágil con ustedes y algo más de mi vida personal, ¿no? Justamente, ¿no? Hay muchas cosas por empezar. Yo decía, ¿por dónde voy a empezar con César? Y realmente me queda corto. Es como si empezara por un árbol y tengo muchas ramificaciones que son tan buenas, tantas cosas que has hecho que nos sorprende a muchos de tus seguidores también. Estamos acá siempre al tanto y pendiente de las redes sociales de saber más y más acerca de ti. Yo voy a empezar un poquito con una pregunta bastante simple, ¿no? Y quisiera que también las personas que te escuchen y todos que estamos acá en las redes sociales nos comentes acerca de esto. ¿Qué es para ti el concepto, el producto ya, lo que es César Bustamante? ¿Qué es César Bustamante para el mundo? Bueno, en realidad César Bustamante es un cúmulo de experiencias a través no solamente de la cuestión musical, digamos, con lo que se llama Frágil, con lo que mucha gente me conoce, sino, como decía, cúmulo de experiencias, por ejemplo, ¿no? En el área de implementación, diseño de instrumentos musicales, investigación, como también en la aventura de componer música, no solamente para la banda, repito, sino diferentes estilos, ¿no? Que no tienen mucho que ver tal vez con Frágil, ¿no? Entonces, finalmente es el cúmulo de experiencias a través de muchos años y que ha logrado pues, tener una serenidad, ¿no? La que mantengo en la actualidad, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Es esa vitalidad, Dios mío. Ya muchos quisieran tener esa vitalidad que tú tienes, César. Realmente es envidiable, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué te parece si agarramos el DeLorean de Marty McFly y regresamos un poco en el tiempo, ¿no? ¿A qué década podemos regresar? ¿A los 70s qué te parece? De acuerdo. Vamos, excelente. Viajamos en el tiempo. Vamos a retroceder unos años, hasta unos añitos nada más, a los 70, que es una década, yo diría que una de las mejores para el rock. ¿Tú qué me puedes decir acerca de esos años tan poderosos de los años 70 para el rock? Mira, la verdad que tocas un punto muy importante para mí, porque comparto la idea de que en esos años, sobre todo al comienzo, la primera década de los 70, no sé qué pasó en el mundo, de que se confabuló, se juntó los astros, no sé qué, hicieron de que casi todas las bandas importantes que se conocen ahora como históricas tuvieron sus mejores trabajos, ¿no? O sea, por ejemplo, el 72, 73, hasta 74, ¿no? En diferentes estilos, porque no podríamos hablar solamente de rock, digamos, como un estilo de música, sino, por ejemplo, el jazz rock, ¿no? Salen bandas en Estados Unidos como Return to Forever o Weather Report, que hacen, digamos, el inicio de lo que después se denominó el jazz
rock, ¿no? La fusión de dos estilos, ¿no? También en música progresiva, ¿no? Nace un estilo nuevo que se consolida ahí en los años 71, 72, 73, de bandas, por ejemplo, británicas como King Crimson, o Yes, o Emerson, Lake and Palmer, o Genesis, etcétera, ¿no? También en rock and roll, ¿no? Bandas muy importantes de rock and roll y de hard rock, como por ejemplo los discos en hard rock de Led Zeppelin, ¿no? House of the Holy, o podemos tener a AC/DC, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema, o sea, 70s es muy importante para la música en general, ¿no? O sea, no solamente el rock, y repito, fueron los mejores años en la primera mitad de esa década, ¿no? Uh-huh. Sí, porque esos años fueron realmente increíbles, ¿no? Estaba todo militarizado, no se quería saber nada del inglés, y todo lo foráneo, todo esto, era como esa rebeldía, ¿no? Esas ganas de ir contra el sistema. Era, digamos, lo fuerte que era. Y no solamente en eso, estaban las letras. Estaban yendo a través de lo que es, digamos, cómo uno transmitía con respecto a esto. Y justamente vamos a ir respecto a esas letras, porque también ya llegamos un poquito más ahí, y entra el inicio justamente de la agrupación Frágil, ¿no? Por inicio, y así ya empieza lo que es Frágil. ¿Cómo empieza Frágil ahí más o menos? ¿Con qué afluentes inicia tu banda? Mira, nosotros escuchábamos, obviamente, antes de tocar, escuchábamos mucha música, ¿no? Y digamos que alrededor de eso es que nosotros nos juntamos y ahí creció la idea de hacer nosotros nuestra propia música. Entonces, las bandas que nos influenciaron mucho fueron las bandas de ese momento y un poco antes. Por ejemplo, hay una banda muy importante norteamericana que se llama Grand Funk. Es una banda que empieza final de los 60, 6, 9, 70, y nosotros la escuchamos por ahí, en 72, 71, muy chibolos, y influenciaron mucho en nosotros en la forma de expresión musical, más que nada, ¿no? O sea, porque era una banda que tenía mucha expresión y cosas nuevas que hasta ese momento no se habían usado, como por ejemplo la batería, que hasta ese momento solamente era un instrumento de acompañamiento, tomó un papel protagónico ya en la música, ¿no? Hacía unos ritmos que la batería era muy importante para la realización de las canciones, ¿no? Otra banda de ese momento que influenciaron bastante a Frágil es una banda de California que se llama Cactus, que también hacía un rock melódico, potente, que también influenció en el sonido de la batería, por ejemplo, a Led Zeppelin, ¿no? En su anterior formación. Hablo de Cactus, ¿no? Que se llamó Vanilla Fudge. Entonces, esa banda Cactus en los 72, por ahí, nos influenció mucho a nosotros, ¿no? Podríamos hablar también de otra banda que fue importante, ya en este caso para mí, ¿no? Individualmente, fue Weather Report, que la que hablé hace un momento, que hacía jazz rock, ¿no? Una fusión. En el caso del bajista, ¿no? Que se llama Jaco Pastorius, que es un personaje muy importante para la música, o sea, como podríamos decir que hubo un antes y un después, ¿no? de este personaje, este bajista en Weather Report. Entonces, eso podría yo decir que son las bandas que influenciaron y nos hicieron pensar en que nosotros teníamos que tocar de esa manera, y sobre todo la percusión que ya mencioné, el estilo del bajo que también ya mencioné, y las potencias, o sea, la forma de la fuerza de ejecución, ¿no? Uh-huh. Y justamente es eso, porque digamos, la gente que te conoce, pues tú estás siempre al bajo, estás ahí, digamos, pero no es el único instrumento que tú tocas, pues acaso la gente debe conocer un poco, porque siempre te conoce así como bajista de la banda, ¿no? Sí, claro. Te lo pregunto así, ¿te gusta el bajo? Sí, me fascinó, me encantó tomar ese instrumento por dos motivos. Uno,
porque siempre me ha gustado a mí la parte rítmica de la música, ¿no? Me ha gustado mucho la parte rítmica y el bajo me ha dado la oportunidad, con la complicidad, digamos, de la batería, de poder armar eso que se llama la base musical y la velocidad, el tiempo, ¿no? El acento, ¿no? Y número dos, también tener la posibilidad de ser melódico a la parte de rítmico, porque el bajo, o sea, sobre todo, como ya te comenté, con el estilo de estos bajistas que te mencioné antes, como Jaco Pastorius o en el caso de Yes, Chris Squire, o sea, me dieron la influencia de que el bajo también podía ser melódico, podía influenciar no solamente rítmicamente, sino también como melodía, ¿no? Entonces, juntando las dos cosas, me encantó la alternativa de tocar bajo y por eso que aparte de que toco otros instrumentos, me decidí al bajo y hasta ahora me encanta tocar el bajo, ¿no? Ajá. Sí, porque la típica es primera, tercera, quinta, ¿no? Es una Sí. cuestión tremendamente boring. Pero al escuchar justamente, digamos, ese afluente, podemos sacar un poco de conclusiones acerca de cómo llegó esa composición después más adelante, en el tiempo. Ajá. ¿Cómo empezaba básicamente ya los 80s ahí ustedes? Ya estaban ahí estaba ya ocurriendo algo por ahí. ¿Qué pasaba en esos inicios de los 80s ya con ustedes? Claro. Antes de los 80s, digamos, 7, 8, ya hicimos nuestras primeras presentaciones y ya rápidamente, ¿no? Con mucho éxito. Me refiero a que los teatros, porque recuerden, para muchos que nos escuchan, no habían la idea de un pub, ¿no? Que es lo más común ahora, ¿no? O sea, ir a un lugar donde te sientas de diferente tamaño y te puedes conversar, puedes comer algo, tomar algo y ves a un artista, una banda de rock, de lo que sea. En esa época, o sea, previo a los 80, no había ni un pub. Entonces la única posibilidad de interactuar con el público era un teatro. Entonces era el telón, el escenario, la butaca, etcétera. Entonces ese era el hábitat natural de Frágil hasta esos momentos. Entonces no había posibilidades, como te digo, de equipos también. Era muy remoto, no había la idea de que una banda pudiera tocar a más de 100 personas. Entonces era difícil llevar 800 o más de 1000 personas a teatros. Entonces había dificultades con los equipos de sonido que tuvimos que luchar mucho para poderlos conseguir, ¿no? Después lo que se refiere al momento político, ¿no? Porque si bien es cierto, estaban las postrimerías del gobierno militar que había en el Perú, ya hacía buenos años, era muy complicado hacer reuniones de más de 100 personas. Entonces uno tenía que hacer una solicitud a la prefectura de Lima y podían darte la autorización o no de hacer el evento, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Sin embargo, nosotros nos dimos maña en base al esfuerzo, en base a la vehemencia que teníamos las ganas de hacer las cosas, que hacíamos todo este trámite, alquilar el teatro, que era difícil también porque el rock no estaba bien visto, como dijiste hace un momento, porque era un momento muy cerrado, metido en el nacionalismo. Entonces la música de rock era como alienante, ¿no? Era, entre comillas, hasta peligrosa. Entonces los dueños de los teatros no querían arriesgarse a que se haga un espectáculo de ese tipo, o sea, alquilar el teatro para hacer rock, ¿no? Porque pensaban que el rock era una música salvaje, encima no querían tener problemas con las municipalidades, con el Estado. Entonces, venciendo todos esos problemas, pegando nuestras propias publicidades en las calles, organizándonos muy bien, porque eso sí, tuvimos una buena organización también, no solamente vehemencia. Pudimos hacer en las postrimerías de los 70s a 80s ya espectáculos con éxito, ¿no? Porque se llenaban los teatros, por ejemplo el Teatro Pacífico, el Teatro de Arequipa, que es un teatro que ahora está cerrado, que está en las primeras cuadras de la avenida Arequipa, tenía una capacidad de 700 personas, ¿no? Después alquilábamos teatros en los colegios, por ejemplo el Colegio Humboldt, en el Cine Pacífico que ya mencioné. Después el teatro de la iglesia de la Virgen del Pilar, que está en San Isidro, el mismo Olivar de San Isidro, que ya no se usa para espectáculos,
pudimos convencer a la alcaldía para que nos sea. Y bueno, cual teatro hubiera, ahí estábamos nosotros tocando generalmente cada 20 días, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta que estamos llegando a los 80, como te digo por ahí, ¿no? Pero ¿sí? Hay una cosa que te voy a preguntar. Mucha gente Dime. Conoce, digamos, como cantante de grupo a Andrés en un momento dado que empieza en los 80s. Claro. Pero antes de los 80s había otro cantante, me parece, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Bueno, cuando nosotros iniciamos la banda, que comenté, primero escuchamos música, luego decidimos ya hacer un sueño, digamos, común para todos, de hacer una banda con música original, o sea, música propia. Probamos a varios cantantes, entre ellos un cantante que habíamos visto que nos gustó mucho, que se llamó Juan Costa, y él ensayó con nosotros. Lamentablemente no pudo concretar su permanencia en la banda, y hasta que luego llegó Andrés, ¿no? Que lo conocimos casualmente y nos pareció que tenía condiciones. Le invitamos a que vea un ensayo en la banda y fue a vernos y le gustó mucho, se quedó muy sorprendido, pues, porque la verdad que la banda sonaba muy bien y él no sabía que había una banda, pues, en Lima que tocara de esa manera, ¿no? Y sobre todo esa música, ¿no? Que era complicada, muy bien elaborada y con energía, repito, que ya habíamos adquirido, ¿no? Y así como Andrés llega a la banda, ¿no? Y ingresa y se pone en la parte de la voz. Uh-huh. Y justamente ahí viene maquinándose algo ya, porque ya en el 80, 81 ya están ustedes con fuerza para poder lo que es grabar ya el primer álbum, ¿no? ¿Qué emoción es esa? ¿Qué emoción se siente en ese momento de tener algo que digamos que era el fruto de un trabajo de tantos meses, de tantos años también? Sí, años en realidad, porque ya habían pasado varios años que, como repito, veníamos tocando esa música en vivo y ya teníamos un repertorio más o menos amplio, ¿no? de canciones originales, ¿no? que eran de Frágil. Entonces, cuando vino la oportunidad, digamos a finales de 80s, de grabar no un single, que era lo normal para una banda, comenzar primero con un single, después otro single, y digamos, después de tener 3 o 4, ya podías grabar un producto más grande, ¿no? Que era un producto de 10 canciones, ¿no? En un disco, ¿no? Sin embargo, se nos dio la oportunidad, como digo, de grabar de frente 10 canciones y nosotros contentísimos, sorprendidos, aunque nosotros pensábamos, éramos un poco hasta cierto punto irrespetuosos, ¿no? Porque nosotros pensábamos no en el mundo que nos rodeaba, que era en este caso Lima, sino pensábamos en el mundo en sí, sin ningún respeto a las bandas extranjeras ni nada. Nuestra meta era el mundo, ¿no? Entonces sabíamos que a un momento iba a llegar la oportunidad de grabar un disco, y llegó, pues, repito, en los 80, finales de 80, y se grabó muy rápido, porque ya teníamos las canciones muy ensayadas, ya tocadas, como dije, en varios años en vivo. Entonces lo grabamos muy rápido y bueno, el resultado, que ya mucha gente conoce, ¿no? Es un disco de 10 canciones donde hay un poco de todo. Hay unas canciones lentas, hay unas canciones instrumentales, otras canciones con una temática, digamos, de protesta, otra de narrativa. O sea, la música en ese disco era una música que nosotros ya la veníamos pensando, ¿no? Porque queríamos que un disco no sea aburrido, entre comillas, ¿no? O sea, que tenga un balance. Entonces teníamos cantidad de canciones que podíamos lograr ese balance, ¿no? Poner un poco acá, y ya estábamos pensando en el segundo disco también, apenas habíamos grabado el primero. Una cosa que quiero preguntar, yo como curioso, ¿no? Porque ahora los jóvenes piensan, pues, ¿no? Sacan su programa de internet, lo bajan, ensayan 10 minutos, van al estudio, ¿no? Déjame enseñar un ratito mi tema, que me falta 15 minutitos para ensayar, por favor, ¿no? Para grabar. Sí. ¿Cómo era ese ensayo previo, o cómo era esa entrada justamente a la grabación ahí? Yo tengo esa curiosidad, por favor. ¿Cómo fue esa grabación de ese día?
Bueno, como dije, teníamos ya las canciones totalmente arregladas, totalmente ensayadas, o sea, porque, ojo que, repito, era un trabajo bien agudo, ¿no? Concienzudo, o sea, ensayábamos todos los días, de lunes a viernes, varias horas diarias, o sea, digamos que entre 7 y 11 de la noche ensayábamos, ¿no? A veces hasta más. E inclusive a veces nos quedábamos por algún arreglo que nos apasionaba y no funcionaba, hasta desarrollarlo podíamos estar hasta las 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? Pero la mayor parte era, como te digo, de 7 a 11, 12. Y todos los días de todos los meses. Entonces las canciones estaban, pero como de memoria, como un motor súper aceitado, así, sonaba todo fino. Entonces cuando fuimos al estudio grabamos el disco en 60 horas, que es súper rápido, porque no había nada que pensar, o sea, era una cosa mecánica. Fuimos, grabamos, ya todo estaba en su sitio, la guitarra, la voz, los coros, los contrapuntos de sintetizadores, los pianos, los arreglos, o sea, no había nada al azar. Todo estaba previamente consensuado y ensayado, ¿no? Uh-huh. Entonces no tuvimos ningún problema en grabar ese disco rápido y como que se hizo, repito, en 60 horas, que es un tiempo casi récord para grabar un disco de larga duración. Y ya inclusive teníamos más temas, como dije en su momento, ¿no? Ya teníamos listas las canciones para el segundo disco, ¿no? Que no se llegó a hacer, que se iba a llamar, inclusive te puedo dar una primicia, ¿no? El segundo disco se iba a llamar Inquietudes, que era el nombre del segundo disco, y ya al terminar el primero, Venía al Arco, ya teníamos grabados 2 canciones y mezcladas, 2 canciones del segundo disco ya. ¿No es extraordinario eso? O sea, si tú ves a las bandas, viven, ¿no? Que digamos en estudios. Estuvimos hace unas semanas, digamos, con varios productores musicales, ¿no? Ingenieros de sonidos, acerca de lo que es eso realmente, ¿no? De lo que es ensayar, de lo que es tener un grupo compacto, ¿no? Porque tener la mano prodigiosa de ese ingeniero de sonido que te ayuda, también pues es bastante oro, ¿no? Dame ese grupo, sí, es importante. Dame ese grupo y con ese ingeniero de sonido es algo pues que va para la historia. ¿Ustedes grabaron en qué lugar grabaron ¿Estudio? ustedes? ¿En qué estudio? Sí, tuvimos la suerte, te puedo contar también, de conseguir un personaje que pensaba como nosotros, un artista también él, le gustaba mucho la música y el estudio se llama, creo que hasta ahora funciona, se llama Elías Ponce, se llamaba así, y era un estudio en la cual, de los pocos que habían en Lima, que quedaban en Lima, porque ya había pasado la primera ola de las grandes compañías discográficas en el Perú, ¿no? O sea, casi todas ya no funcionaban ya. Llámese Virrey, James, Mag, Sono Radio, FTA, todas esas empresas ya la mayoría no funcionaban o quedaban muy débiles. Entonces conseguimos este estudio Elías Ponce, que sí estaba actual, que coincidía con nosotros en la música que estábamos haciendo, y se logró ese producto, ¿no? Digamos, con la técnica muy básica, ¿no? Porque no habían los elementos, digamos, necesarios como hasta ese momento había en cualquier parte del mundo, ¿no? Y nosotros veníamos de un proceso, como dije, político muy nacionalista, muy cerrado, era muy complicado conseguir las cosas, había muchas dificultades, muchas trabas para importar cosas, inclusive para informarte, ¿no? Cosas, ¿no? No sabías qué es lo que estaba pasando directamente fuera, salvo que tú viajaras. Entonces pudimos concebir ese disco con los equipos modestos, pero muy bien utilizados, más la música que ya estaba, como dije, arreglada, no había nada que pensar. Se pudo hacer rápidamente ese producto, ¿no? Ese disco Venía al Arco, ¿no? Uh-huh. Y justamente ahí viene un detalle muy importante. ¿Quién escogió lo que es ese tema, digamos, en particular, ¿no? En el estudio, ustedes, el manager. ¿Cómo fue la historia de escoger ese tema? ¿O fue, digamos, un azar que después vino, yo quiero este tema por acá, ¿no? César, yo te escoge el tema, te toca a ti escoger el tema. ¿Algo fue así más o menos? No. Como suele suceder en muchas bandas de diferente estilo, hay cosas que pasan con las canciones a veces más conocidas de esos actores, de esas bandas, ¿no? En el caso de Frágil sucedió lo mismo.
porque nosotros teníamos, como dije, un montón de canciones. Entonces habíamos decidido juntar un grupo de ellas para este primer disco y dejar otro grupo importante, de importancia igual para el segundo disco, ¿no? Entonces, esta Venía al Arco no estaba en ninguno de los dos grupos, porque es una canción relativamente nueva, ¿no? Que recién se estaba incorporando al repertorio de Frágil. Y es una canción que nace de inspiración, digamos, por el hecho de contar una vivencia que no había sucedido hasta ese momento en el repertorio de la banda, ¿no? Porque, como te dije, se hacían narraciones de cosas que habían pasado o que sucedían. Se hablaba de cosas también ficticias, ¿no? Una cosa surrealista de momentos, de lugares, ¿no? También habían canciones instrumentales, también había un rock and roll, como es el caso de Ace en Rock, pero Avenida al Arco era una vivencia que hasta ese momento no había pasado. Entonces esa vivencia era mía, con un grupo de amigos que pasábamos los viernes, después de salir a estudiar inglés, porque estudiábamos con estos amigos inglés, y salíamos pues entre comillas, a larquear, como le llamábamos en ese momento, ¿no? Larquear era venir al Arco, Diagonal, Shell, por ahí, por el Parque Kennedy, a buscar chicas que también estaban igual, dando vueltas, pues, después de la universidad, de la academia también, y hacer amistad y de ahí ir a invitarlas a bailar o a pasear a la Costa Verde, etcétera, ¿no? Era habitual eso los viernes. Entonces, como sucedía generalmente todos los viernes, una de esas noches que terminaba tarde, después a las 3, a veces hasta las 4, porque rematábamos en la herradura, comiendo algo. Me acuerdo que íbamos a un lugar que vendían chorros a la chalaca hasta en la madrugada y rematábamos ahí tomando cerveza. Entonces decidí, una de esas noches, ¿por qué no contar esto en una canción? Entonces, regresando a mi casa, se me metió eso en la cabeza y comencé a buscar en el piano, en el teclado, algunos acordes, y así noche tras noche comencé a avanzar, hasta que curiosamente una de esas noches ya tenía la idea de la canción, que comenzaba pues temprano, y comprábamos unos licores en un lugar en la avenida Pardo, que vendían en esa época. El Gato Pardo se llamaba el lugar donde vendían estos licores preparados, y salíamos en los Volkswagen de la época, porque no había mucha oferta de carros. O sea, se preparaban para la gente que no sabe, los Volkswagen que habían, los escarabajos, ¿no? Se le bajaba la altura con un aro de 12 pulgadas y se le ponía llantas anchas, a veces hasta 2000 de ancho, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Se le ponía pues doble carburación al motor, se preparaba, a veces se le subía de 1300, que era el motor, digamos, original, se subía hasta 1800 el motor, ¿no? Se le ponía doble carburador, se le ponía header, y dentro del carro ya estaba más bajito, porque con aro 12 estaba súper bajo, adentro la música KP500 de Pioneer, que era lo máximo, lo más moderno, y sonaba muy bien con su ecualizador. Salieron los parlantes coaxiales, que eran los parlantes ovoides, que tenía el tweeter. Entonces, con todo ese equipo, salíamos de la academia con los motores rugientes, como dice la canción, ¿no? A buscar la chica, la falda a la moda, todo eso que las encontrábamos dando vueltas por ahí. En el video, por ejemplo, trata de narrar visualmente la historia. Y bajábamos a la playa. Había un lugar que se llamaba El Tiburón, que estaba donde quedaba antes el restaurante Costa Verde al costado, que era una discoteca, entre comillas, abierta, porque no tenía puertas, y los carros estacionaban ahí. Entonces tú podías bajar, bailar un poco, conversar, o te ibas a la orilla del mar y caminando, etcétera, ¿no? Así era la vida en ese momento, ¿no? Entonces toda esa narración, una de esas noches que yo me iba al segundo pub que recién se inauguraba en Lima, era una súper novedad, se llamaba La Taberna de Morgan, que quedaba en la cuadra 11 de la Avenida del Arco, en un sótano,
me encuentro con Andrés Dulude a esa hora. Y yo ya estaba así, me había tomado mis traguitos, todo, y le dije, oye, tengo una idea hace varias semanas de esto, y le conté toda la historia como les estoy contando a ustedes ahorita. Y él me dice, qué bacán, qué monstruo, está bacán. Y en ese momento, hermano, sentamos ahí, me acuerdo, en la puerta de lo que era posteriormente Radio Miraflores, en la calle Mancocapa, con cruce del Arco. Nos sentamos en la escalera de entrada, y él sacó un papel y comenzó a apuntar. Y yo le iba narrando toda la historia, y él le apuntaba, qué bacán. Y comienza de que en la noche, los viernes, salen de la academia, que van a comprar su trago al Rato Parque, y ahí salen y buscan a las chicas, y de ahí bajan a la playa, y toda la historia, ¿no? Entonces pasó el tiempo, y Andrés me dice, oye, ya tengo algo para la historia, a ver, y le comencé a leer, y estaba bacán, pues, ¿no? O sea, había digamos, graficado bien lo que yo le había contado, ¿no? Y entonces la música también había avanzado por mi lado, ¿no? Yo ya la tenía completa. Finalmente fue mi primer aliado, y ya teníamos la canción, y a la banda, en general, cuando la presentamos, no le gustó, porque era una canción nueva y una canción para el repertorio de Frágil, era una canción muy ligera, sí. Muy ligera, o sea, entonces decían, no, es una canción muy ligera, que no es del estilo. Finalmente logré convencerlos para que se plantee, pues, en esta primera grabación, ¿no? Porque ellos decían, no, aparte que es nueva, no ha cuajado todavía, ¿no? Porque todas las canciones pasaban un proceso, como ya comenté hace un momento, ¿no? De ensayo, de arreglo y de tocadas en vivo también. Y sin embargo, para abreviar, logré convencerlo de que fuera la terna de las canciones que podrían estar en ese primer disco, en esa primera grabación. Para esto también tengo que decir de que no se llamaba Avenida del Arco, se llamaba Dolce Vita, así se llamaba la canción. Entonces esta canción como que narraba como el título, ¿no? La vida bohemia, la vida dulce, ¿no? Entonces finalmente, en las reuniones de producción con la gente de Panamericana Televisión, que se hizo cargo de la parte discográfica del disco, que eran nuestros socios, se pensó y ellos dijeron, oye, ¿y por qué, si hablan del Arco, por qué no se llama Avenida del Arco? Entonces, nosotros lo pensamos mejor, ¿no? Y dijimos, oye, sí, ¿no? Sí, tiene razón. Y así fue que se llamó Avenida del Arco, y se incluyó en ese disco, o en esa primera producción, para ver qué pasaba. Sin embargo, pues fue la canción que, mira, nos ha acompañado todo el tiempo que tenemos tocando, ¿no? O sea, nadie va a imaginar que ese patito feo, entre comillas, iba a hacer, pues, lo que fue después, ¿no? Por eso dije que era anecdótica la cosa, ¿no? Sí, o sea, justamente a lo que iba, ¿no? Básicamente agregando una cosita nomás de lo que tú has dicho, ¿no? Mucha gente no sabe que ese tema es tuyo, ¿no? O sea, mucha gente, bueno, digamos, ¿no? Es César Bustamante, ¿no? O sea, el tema es ahí, ¿no? Con derechos y toda la cosa. Así va, señores, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo ver eso, no? Permíteme poner una pequeña anécdota. Yo me acuerdo, bueno, de repente no recuerdas porque tú has encontrado mucha gente de repente en el camino, ¿no? Me recuerdo ver una noche haber conversado contigo y no me preguntes dónde. Y justamente conversamos ese tema, ¿no? Y me parecía muy interesante ese detalle, ¿no? Y quería saber un poquito más de la historia justamente de esta canción. Y justamente vamos en el detalle de tratar de armar esas piezas para mucha gente. Hay una cosa que quería consultarte con respecto a esto. A veces uno toca una canción, digamos, tanto tiempo que termina por odiarla. ¿Ese es tu caso? ¿En el caso de Avenida del Arco? La verdad, sinceramente, como tú dices, se ha tocado tanto y casi ha estado presente en cada presentación que hemos tenido en tantos años ya que tenemos tocando en público, pero no ha llegado a hastiarme o a odiarla, ¿no? No, lo que sí te podría decir, yo personalmente, ¿no? Que he cuestionado mis propios arreglos, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el tiempo. En ese momento me pareció que estaba así, perfecta,
me gustó cómo quedó, o sea, salió bien porque la había pensado de esa manera, excelente, ¿no? Con, pero sin embargo, como digo, ahora, o sea, en el paso del tiempo, han pasado un montón de años, y yo me cuestiono, ¿no? A veces digo, ¿por qué hubo 2 solos de bajo? Demasiado, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿no? Porque hay 2 partes muy ubicables, ¿no? Hay una primera parte melódica de bajo y la segunda parte es una, o sea, ya era demasiado, demasiado presencia, porque si bien es cierto lo que dije al comienzo de la entrevista, ¿no? Que me encantó la idea de que el bajo tuviera una presencia no solamente rítmica, sino melódica. Entonces, pero acá yo mismo me cuestiono y me cuestioné y dije, pucha, ¿por qué 2 solos de bajo, no? Y la misma gente de Fragile ahora me dice, no, está bien, yo la escucho así, me encanta. Bueno, pero digo, eso es lo que yo pienso al respecto de la propia canción, ¿no? Pues no te preocupes, porque igual les pasa a los escritores, igual le pasa a cualquier programador, igual le pasa a cualquier persona, ¿no? Siempre somos perfeccionistas. Queremos, digamos, que todo esté lo más pulido posible. Es una cosa fantástica. Cada ser humano quiere justamente eso. Me imagino que ese es el detalle. Sí. Hay una cosa importante justamente acá. Quiero saludar a algunas personas que están también en las redes sociales, y también quiero decirles, por favor, que por favor, si tienen unas preguntas, los chicos que están esta noche acompañándonos, y la gente también que verá el video, unas preguntas se las pongan acá en el chat para poder también hacérselas llegar a César Bustamante. Él es músico, él es rockero, él es luthier, él es un amante de la música. Él, digamos, la pasión que pone, digamos, la puedo apreciar justamente el día de hoy, y como siempre, digamos, está impoluta. Gracias por estar esta noche, César. Realmente estoy muy, muy contento de poder conversar y poder, digamos, redescubrir algunas cosas digamos, de la trayectoria musical. Vamos a saludar acá a unas personas que están en la red. Un saludo para César, para Iván Mota, para Enrique Ceballos. También estamos acá con Rosa, Victoria Rosa, gracias por todo. También estamos para Cristian, un saludo para Justi, para Homero, para José Miguel y para Nelly Ramos también, que nos está acompañando esta noche. Y ellos también están muy contentos de poder estar esta noche compartiendo, digamos, con un poquito de lo que es esta maravillosa década también que fueron los 80s. ¿Tú cómo consideras los 80s, ya empezando acá y yendo? Ustedes son generadores de muchas cosas en los 80s, pero para ti, ¿cómo lo consideras tú? ¿Cómo concibes tú en una idea a los 80s? Digamos, un inicio de una década de cambios totales. Así como los 70 fue un estilo, y te hablé que la primera parte hace un momento fue importante para la música, no sé qué pasó, se alinearon los planetas, no sé qué pasó, los compositores son increíbles, hay unas canciones fabulosas en esa misma parte, ya mencioné, y los 80s es una década, comienza con una década, como repito, de cambios, de grandes cambios, ¿no? O sea, cambia la música, cambia el sonido. Es fácil identificar un sonido de una grabación hecha en los 80s que una de los 70s, ¿no? Y también cambia los estilos de música, ¿no? Radicalmente, ¿no? Comienza la performance de los New Wave, por ejemplo, ¿no? Entre otros, y se experimenta de otra manera el sonido de la batería, como también hablaba. Suenan diferentes, son mucho más poderosas las grabaciones, los reverbs, o sea, los espectros sonoros también cambian, o sea, hay más eco, el look de los artistas, los músicos cambian, ¿no? Los mensajes, o sea, todo, como dije, es una época de cambios. Y nosotros, porque recuerda que este disco salió editado el año 81, La Avenida del Arco, entonces fuimos también en el Perú como una especie de, siempre digo, como una bisagra, ¿no? Entre la música que venía hecha inclusive en el Perú de rock y fusiones, y después hubo un vacío total, la segunda parte de los 70 hasta nuestro disco, Venía al Arco, que sale en el 81, y son grandes cambios, como por ejemplo en el Perú se cantaba en inglés. Todas las bandas que habían grabado de muy buena factura, tremendas bandas, llámese pues, Traffic Sound, We Are Together, La Agonía, ¿no?
Pax y varias bandas que son muy importantes, excelente factura, cantaba en inglés. Nosotros, por ejemplo, iniciamos los cambios, como te digo, en los 80 cantando en español, ¿no? Castellano. Y no solamente eso, sino el sonido también, como ya lo mencioné. Nuevo sonido, baterías más poderosas, etcétera, sintetizadores, ¿no? Ya era la primera posibilidad en el Perú de usar los sintetizadores que están presentes casi en todas las canciones de Frágil, ¿no? La narrativa también, como ya mencioné, o sea, hablar de todo, porque no hablábamos solamente de amor, ¿no? O hablamos de protesta solamente, porque también recuerden que también entre los cambios también aparecía la música fuerte en el rock, con el punk, ¿no? No, nosotros hablábamos un poco de todo, ¿no? Inclusive de fusión, ¿no? Porque ya hasta ese momento, que no está incluida en el primer disco, pero sí iba a estar en el segundo, Inquietudes, que digo, ya habían canciones de fusión, o sea, música andina con rock al estilo de Frágil, ¿no? Entonces, finalmente, repito, éramos una especie de bisagra, ¿no? Entre la parte anterior del rock peruano y en el mundo también, y con lo que luego se iba a hacer en la segunda parte de la década de los 80 en el Perú. Uh-huh. Los 80, digamos, fueron mucho más comerciales, mucho más melosos, mucho más, digamos, fueron bastante difundidos. En mi opinión, los 70 fueron, digamos, llenos de rock, llenos de experimentación, llenos de un diseño realmente increíble, que no fueron muy difundidos, que no fueron minimizados por muchos. Pero de esas bandas de los 70 salieron muchísimas personas llegaron como emigrantes a los 80. Entre ellos salieron diferentes bandas, diferentes cosas que pudieron poco a poco llegar ahí. Tú me contabas un asunto que es muy importante. Yo sé que a ti te gusta mucho lo que es la experimentación, lo que es ¿no? fusionar y tratar de buscar nuevos sonidos también. En los 80s me está diciendo que tú ya buscaba Frágil también lo que es esa experimentación en lo que es música andina, ¿no es cierto? ¿Y cómo recibía eso de la gente? ¿La gente se sentía bien? Porque ya habían también cosas internacionales para ustedes en ese momento. Ya ustedes estaban ya saliendo, ya iban por acá, por allá, por muchas partes. No solamente eran Perú ustedes ya. ¿Esa música era para afuera o era para acá adentro? Mira, como te conté al comienzo, nosotros en la idea que teníamos de formar una banda, es más, hasta ese momento puedes creer que no teníamos ni nombre, porque también es una anécdota el hecho que nos llamáramos Frágil, ¿no? Sin embargo, sin nombre aún, pensábamos que nuestra música era para el mundo, ¿no? Incluyendo obviamente a Perú y a Lima, ¿no? Sí teníamos la visión clara de que teníamos que hacer la fusión de la música peruana, que es nuestra música, con la música internacional, ya, porque así como el jazz y otros estilos, el rock también es del mundo, ¿no? Entonces teníamos la idea de que teníamos que fusionar eso. Entonces habían varias canciones que se manejaban por ahí. Sin embargo, como en el caso de Daniel Arco, también que te comenté hace un momento, no fueron incluidas en este primer disco, ¿no? Pero sí ya estaban designadas para el segundo disco, ¿no? Que luego se han grabado, se han hecho grabaciones de alguna de estas en discos posteriores, ¿no? Inclusive mucho después. Pero en ese momento ya estaban en el repertorio, ¿verdad? O sea, definitivamente queríamos hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el detalle está también en que, vamos a ver cómo vamos con esto, sí. A la hora de poder plasmar todo eso, bueno, pues en notas, en cosas sonoras para la gente, para que pueda entendernos un poquito más claro, la gente no comprende de que son miles de horas de entrenamiento antes de eso. ¿Ustedes, digamos, ensayaban así de igual para cada concierto? Sí, como también te conté, el horario de ensayo era a partir de las 7 a las
11, 12 y probablemente cuando había algo importante, como por ejemplo una presentación o un arreglo nuevo, ¿no? Que no podía llegarse a hacer, podíamos quedarnos hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y eso era, como te dije, los 7 días de la semana y todos los meses del año, ¿no? O sea, años hemos ensayado de esa manera. O sea, el arreglo tenía que salir uno, no podía estar cerca, tenía que estar 100%, ¿no? Entonces, esa era nuestra idea de los ensayos. Le decíamos las minas, porque era como entrar a la mina de carbón, o sea que era duro, ¿no? Y claro, y finalmente tendríamos el halago de que sonaba pues como nosotros habíamos imaginado, pero ya en la realidad con la música, ¿no? Sí, y lo que tú lo has dicho claro, o sea, era un trabajo de muchas horas. No es fácil. Para mucha gente, como mencionaste hace un momento, también le parece que la música es una cuestión de un verano, ¿no? De una temporada, de la universidad, o qué sé yo, ¿no? Es como un hobby que también puede ser, si lo tomas así, ¿no? Pero si tomas la música en serio, quieres trascender en el tiempo, como es el caso de Frágil, necesitas tomarte las cosas en serio y como cualquier actividad en la vida, ¿no? Tú quieres ser un buen tenista, tienes que tener años y años de entrenamiento, ¿no? Quieres ser un buen nadador y competir en las grandes ligas, digamos, no solamente en tu club, sino a nivel internacional, tienes que entrenar duro. Y así, en la cocina, en lo que hagas, ¿no? En arquitectura, donde sea. Ajá. Sí, justamente porque, digamos, hay jóvenes que siempre, bueno, escuchan y ven el programa y están siempre al tanto de esto. Y me dijo justamente también a ellos, porque el ejemplo de ser buenos, de estar ahí en lo alto, de estar siempre en boca de la gente, así, ¿no? Yo también quisiera ser como esa banda. No es solamente tocar pues una vez la guitarra, ¿no? Al día y hacer esto. Claro, es dedicación, ¿no? Es esfuerzo, ¿no es cierto? Claro. Y ese es justamente el detalle, ¿no? Que quiero que también la gente escuche, de que se llama ser pues consecuente con las cosas que uno hace. Tienes que esforzarte porque todo en la vida tiene que ser premiado de esa manera. Sí. Una cosa bien importante que contamos hace un instante, acerca de los 70s, porque hemos viajado un DeLorean imaginario, César, hemos ido a los 70s, era bastante lo que era digamos, todo era militar, una cosa así, bastante así. Pero los 80 fue un poco más relax, ¿no? Pero también existió lo que se llama el terrorismo, la violencia, ¿no? ¿Cómo se vivió eso con Frágil? Mira, fue una aventura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque te voy a graficar nuestra relación con la violencia de ese momento, la política, con una narración que te voy a hacer. O sea, teníamos que tocar en San Isidro, por Juan de Arona, y había un local ahí, y entonces probamos sonido esa noche, y a la hora que terminamos de probar sonido, hasta que comenzara el show, que era a las 11 de la noche, salimos a comer algo, y pasamos por la puerta del banco de crédito que está en San Isidro, ¿no? Ahí, Juan de Arona, ¿no? Y cuando habíamos pasado a la puerta del banco y estábamos a la mitad de la cuadra, ya por Juan de Arona, explota en la puerta del banco una bomba, de las que muchos habrán escuchado hablar, ¿no? Explotó una bomba y fortísimo la sentimos, porque habíamos estado muy cerca, ¿no? Entonces de ahí hemos seguido caminando hacia el restaurante y pensábamos, lo primero que pensamos es, uy, ya no va a venir gente al show, porque se van a enterar por la prensa, por los programas de televisión, que ya ha sido ahí, y el local estaba también a media cuadra. Sin embargo, en la noche se llenó el local, igual. Entonces era como convivir, ya estábamos acostumbrados a que siempre pongan bombas en las torres de luz y que hubiera los apagones de horas, a veces toda la noche, incluyendo fiestas importantes como por ejemplo Año Nuevo, ¿no? Que ponían justo la bomba un poquito más de las 12 de la noche para que se acordaran de que estaban presentes, porque es lo que buscaban estos personajes, ¿no? Aterrorizar a la población, ¿no? Entonces, sin embargo, la gente vivía el día a día con la violencia, con el peligro, ¿no? Yo también me acuerdo una de esos ensayos que te digo que ensayábamos hasta las 11 y tantos,
me iba a mi casa porque yo vivo en San Borja y pasé por la avenida San Felipe, por Canal 2. Cuando estaba cruzando por Salaberry hacia Lince, sentí una explosión bravaza y era un coche bomba que habían metido con un camión hacia el Canal 2, que está hasta ahora ahí. Y explotó el coche en la entrada, el portón, fallecieron muchas personas, se destruyó gran parte del canal. Esto es un evento, ¿no? O sea, siempre uno estaba conviviendo en alguna parte del Perú, en Lima, con la violencia, ¿no? Muchas bandas que viajaban en ese momento al interior, a Ceja Selva, ¿no? Se encontraban con columnas de terroristas, ¿no? Armadas y así, o sea, repito, o sea, y aprendimos en ese momento, en los 80s, a convivir con la violencia, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente porque, bueno, pues eso es lo que pasaba, ¿no? En ese momento, para que la gente vea que no solamente era música, hay muchas cosas muy complicadas que pasaban. Tú mencionaste acerca de lo que era, ¿no? No era como ahora que puedes tener la guitarra, pues, desde que tú quieras en este momento. En ese momento no existían esas cosas. Tenías que pedirle a tu tío que estaba en Estados Unidos, tío, cuando vengas, una cosa así, ya. Eso era de acá no sé cuánto tiempo. Ahora todo es distinto, todo varía distinto en las cosas. Es mucho más fácil, es mucho más de esto. Sí, lo has dicho correctamente. O sea, por ejemplo, traerse un disco de los Estados Unidos, o sea, era todo o de cualquier parte del mundo, no solamente Estados Unidos, de Alemania, donde quisieras traerlo, ¿no? En Europa. Era muy complicado porque era considerado no cultural, sino era considerado un artículo de lujo. O sea, digamos, un disco era equivalente a una botella de whisky, ¿no? Una cosa así. Entonces, los impuestos que se pagaban eran exactamente igual. Y como supuestamente era un gobierno nacionalista, cargaron de más impuestos a los productos foráneos para que supuestamente ayudara a la producción nacional. Creo que esa era la idea. Entonces, traer equipos, o sea, instrumentos, amplificadores, teclados, cualquier cosa, una flauta, un saxo, un accesorio de un instrumento, ¿no? Por ejemplo, cuerdas. Las cuerdas para las guitarras que se valoran por la moneda de Lima muy rápido, pucha, eran complicadísimas. Había que mandarlas a traer con un familiar, con un amigo que viajara, con alguien, y se podía demorar pues días o meses en traerte las cuerdas, ¿no? Y con mayor razón un instrumento, ¿no? O sea, podía pasar meses de meses. Yo, por ejemplo, cuando me compré un bajo Rickenbacker, que trabajé mucho para conseguirlo, era muy caro para mí y para mucha gente, me imagino, comprar esto extranjero, porque en esa época el dólar estaba a 25 soles el dólar. Entonces, conseguir soles para comprar dólares y comprar un producto, un instrumento, como en mi caso, que era un bajo Rickenbacker, que me costó $1,200, pucha, era un montón de plata, y encima tuve que esperar un año para tenerlo en Lima, porque tuve que esperar que un familiar venga, y iba a venir en julio, ya no vino en julio, iba a venir a fin de año. Entonces demoró un año, iba esperando el instrumento, imaginándomelo nada más, y luego ya lo tuve, pero para sacarlo de la aduana era todo un lío. Creo que estuvo como 20 días para poderlo sacar de la aduana, y era caro sacarlo de la aduana porque cotizaban el precio del costo del instrumento y se pagaba hasta 200, 300% de impuestos sobre el valor de lo que traías. Entonces eso les puede dar una idea lo difícil que era conseguir las cosas. Ahora, como tú bien mencionaste, ¿no? Ahora yo me voy a cualquier tienda de Miraflores, donde sea, en el centro de Lima, y encuentro lo que quiero y a buenos precios, ¿no? Es la diferencia que ahora tienen los músicos ahora, en 2020, y con lo que pasaba en los 80, ¿no? Ajá. Bueno, eso fueron los 80. Los 80 tuvieron muchas cosas interesantes. Hay una pregunta que quiero hacerte, porque también, aparte de la música, y dentro de la música también, tú eres luthier. Ajá, sí. Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor. Claro, encantado. Es parte de mi vida, para comenzar. O sea, como mencioné al comienzo de esta entrevista también, o sea, la lutería para mí es muy importante. Podría decir que es el 50% de mi labor artística, ¿no? O sea, por un lado la música, la composición, y por otro lado la lutería, o sea, el diseño, la fabricación, restauración, reparación de instrumentos, no solamente acústicos, sino también eléctricos, ¿no? Bajos, guitarras de todo tipo,
Entonces yo me dedico a eso casi paralelamente a cuando comencé en la música, porque mi primera guitarra eléctrica la hice en el 76, me hice mi propia guitarra eléctrica y no copié, nunca me ha gustado, digamos, copiar nada, igual en la música, ¿no? Y yo puedo tocar una canción de otros, o sea, puedo hacer un cover de una canción, pero siempre me gusta interpretarla. Me gusta darle mi forma, mi estilo, ¿no? Entonces, igual sucedía con los instrumentos, ¿no? O sea, no copié una guitarra, sino la diseñé y me acuerdo que la primera esta que hice era como una especie de Frankenstein, porque tenía un poco de todo, porque era, como repito, era difícil conseguir las piezas, era bien complicado. Entonces las pocas piezas que podía conseguir, digamos, el puente de la guitarra, ¿no? El vibrato de la guitarra, los pickups o micrófonos de la guitarra, cada una era de marcas diferentes, entonces me hice como un híbrido, un Frankenstein, repito, de la guitarra, y el diseño también era un diseño mío, y hasta el color, porque era un color, recuerdo la hice de color amarillo, así tipo como un Caterpillar, una cosa rara, y con un contraste de madera nogal que tenía en la placa, que tienen las guitarras eléctricas. Era una cosa rara para ese momento, porque todas las guitarras pues eran negras, azules, celestes o sunburst, ¿no? Sombreadas. Entonces yo hice el modelo diferente y hice el color también diferente, ¿no? El contraste diferente. Y ahí comencé a fabricar, pero en los 80, por ejemplo, ya comencé, exactamente en 1980 comencé en el taller, se comenzó a fabricar guitarras acústicas, que tampoco no habían en el Perú. O sea, las guitarras que habían en el Perú eran las guitarras tradicionales, españolas, ¿no? Como guitarras o criollas, comúnmente llamándose, que eran con cuerda de nylon. Las guitarras que se usaban para el rock no se hacían en el Perú, eran muy caras, como repito, y conseguirlas. Entonces yo hice las primeras guitarras Jumbo, así se les denomina comúnmente, las Jumbo, que son una guitarra de caja muy grande, cuerdas de metal. Fui el primero que hice en Bustamante, y también fui el primero que hice las guitarras electroacústicas, porque hasta ese momento en el mundo solamente había una compañía que hacía guitarras electroacústicas, que era una compañía americana que se llama Ovation, pero todo el resto de las guitarras se le tenía que poner un micrófono de contacto. Me acuerdo que había una marca americana que se llama Barcus-Berry, pero no había una electroacústica, ¿no? Yo fabriqué las primeras guitarras electroacústicas acá en el Perú, ¿no? Y bueno, igual variaciones en guitarras eléctricas, como por ejemplo los trémolos, los vibratos, que en los 80 ya estaba pues Van Halen con los famosos Glitz, vibratos de Floyd Rose, que es una compañía que era muy famosa en ese tipo de accesorio. Yo fabriqué el tipo de puente que podía lograr ese efecto, pero hecho acá en el Perú, ¿no? Entonces finalmente yo tenía que fabricar casi todo, porque como repito, era muy complicado conseguirlas y caro. Entonces fabricaba cuerdas, fabricaba clavijas, fabricaba los controles, fabricaba los puentes, fabricaba los micrófonos, fabricaba las perillitas hasta ponerla donde se van las correas para colgarse la guitarra. Bueno, las perillas de volumen, todo era fabricado en el taller, ¿no? Basta, César, qué bárbaro, realmente, es increíble, es increíble. ¿Cómo se siente eso? Yo te veo todo un científico de la música ahí metido, realmente. Qué envidia eso. Sí, me gustó mucho. Siempre he sido muy curioso, no solamente en la música, ¿no? Como te digo, me gustan todos los estilos. Yo no me cierro a ningún estilo. Me gusta la música, digamos, caribeña, me gusta la cumbia, me gusta el jazz, me gusta la música barroca, me encanta, es una de las músicas que más me gusta. Me gusta el rock progresivo, o sea, me gusta aventurarme y sin parámetros, ¿no? Igual en esto de la lutería, que tengo que decir también que no es una cosa que yo inventé, sino mi familia, tengo una tradición. Mi familia fabricaba instrumentos acá en la ciudad de Lima desde 1933. Se fabricaba guitarras Bustamante, entonces yo tengo una herencia, digamos, es más, el taller que uso es una herencia de mis abuelos, mi abuelo, mi padre, mi tío, y yo soy la generación que en la actualidad me dedico a eso, ¿no? Entonces siempre he sido curioso, investigador. Entonces estudié mecánica en Senati, y después estudié electrónica, y después estudié música. Entonces junté todas esas cosas y en un solo paquete, y ahí sale pues los productos, las luterías que hago, ¿no? Y diseños.
Excelente, realmente una cosa envidiable, ¿no? Eso es el amor, esa es la pasión a la música que tú pones y se nota en esa manera, ¿no? Dime una cosa, si te diera a elegir entre un bajo que podría escoger de una famosa banda, ¿qué bajo te gustaría escoger? O sea, ¿qué instrumento, no? Un instrumento, sí, ¿ah? Puede ser un bajo. Sí, a mí siempre me encantó, por eso que me compré uno, hace un momento también conté. Mi bajo, el que compré, fue una marca que hasta ahora me parece excelente porque tiene un sonido muy diferente a los otros bajos de cualquier marca. O sea, se distingue inmediatamente por el timbre que tiene. Es una compañía que se llama Rickenbacker. A mí me encanta. Si tuviera que escoger alguno que me fascina, me gusta el Rickenbacker. Y es justamente los sonidos que uno pone en los instrumentos. Para la canción, digamos, de Avenida Frágil, de todo ese LP, ¿qué bajo fue exactamente? ¿Te acuerdas? Sí, justamente con ese grabé, con un Rickenbacker. Excelente, sí. Qué excelente sonido, qué Sí. excelente. Probablemente para recordarlo. Bueno, estamos acá ya en la parte final del programa, César, y quiero preguntarte una cosa importante, Sí. ¿no? Algo que a mí siempre me llena de curiosidad. Estamos en el siglo XXI, estamos en una época pandémica, César. Estamos entre una cosa pues tremenda, ¿no? ¿Cómo le encuentras tú este asunto de la música con la pandemia? ¿Okay? Es una pregunta un poco espinosa. Sí, mira, yo lo tomé de la mejor manera, ¿no? O sea, sabía que la cosa tenía que tomarse con mucha seguridad, y la cual tomo hasta ahora, desde el comienzo. Y entonces lo tomé de la forma mejor. Dije, es una buena oportunidad de que uno está concentrado en casa, y qué mejor para mí estar concentrado en casa y hacer música y arreglar cosas también. Entonces eso es lo que he estado haciendo. Entonces para mí es una especie, y para la casa en realidad, porque somos 4 acá, tengo 2 hijos que también son músicos, entonces compartimos momentos que por mi lado compongo canciones y luego las comparto con ellos, o a veces nos juntamos con ellos y componemos cosas juntos, que nunca había sucedido antes. O sea, en esta pandemia me ha dado la oportunidad primero de dedicarme bastante profundamente a la música y componer canciones. Tengo como 20 canciones, creo, nuevas. Y segundo, compartir música con mis hijos, que ellos tienen su propio proyecto musical, tienen su propia banda, pero nunca habíamos tocado juntos, o componer canciones juntos, ¿no? De tal manera que inclusive hasta ha salido un proyecto nuevo, ¿no? de esas noches de juntarnos y componer canciones juntos, que se llama Tribus. He visto un video que ustedes han puesto ahí en tu perfil, ¿no? Ahí está un video de tocando juntos, una cosa fantástica. Excelente, sí, excelente. Yo descubrí también que uno de ellos también era tremendo personaje en lo que es audiovisual, ¿no? Porque es el que ha grabado todo lo que has escuchado en esos videos que mencionas. El audio, todo ha sido grabado por él, mezclado por él, y también los videos, con cosas muy caseras, ¿no? Porque todo ha sido hecho en casa. Y podrás ver que la calidad es buena, es bonita, la edición es entretenida, y fueron las primeras canciones que comenzamos a hacer al comienzo, ¿eh? Te hablo de eso debe haber sido pues en mayo, ¿no? Se nos ocurrió, y como distrayéndonos, como divirtiéndonos, tocar canciones que a todos nos gustaban, y ahí está el resultado, ¿no? Y se siente bastante ese cariño realmente por hacer cosas distintas. Y justamente lo que te digo, ¿no? Esa experimentación que tú no tiene freno, Dios mío, me parece increíble. Realmente hoy he descubierto a todo un personaje, César. He descubierto no solamente un músico, un luthier, un compositor, un gran comunicador, ¿no es cierto? Una persona pues sumamente jovial. Ya cuántos quisieran tener esa fuerza, esa lucidez, toda esa energía que tienes tú, César. Realmente es incomparable. Realmente estoy muy contento de haber estado esta noche contigo. Yo más, digamos, siempre pienso en los jóvenes, que es justamente hacia donde, digamos, tenemos que dejar esa herencia, ¿no? de lo que nos ha ocurrido a nosotros.
Yo quisiera, por ejemplo, De hecho, claro. que puedas decirnos unas palabras, por ejemplo, para poder despedir el programa y dirigirte a ellos también, ¿no? ¿Qué tipo de palabras se podría darles? ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación? Adelante. Bueno, los que han podido, los que están escuchando, ¿no? Han podido escucharme toda esta entrevista, bueno, se pueden dar cuenta de que una de las cosas importantes que he tenido en toda la línea de estos años ha sido la vehemencia, ¿no? O sea, ser consecuente con mis ideas y amar la música, obviamente, ¿no? Como supongo muchos de ustedes la aman también. Es la cosa más importante para mí en el ser humano, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y en esta pandemia, por ejemplo, nos ha mantenido un poco cuerdos, ¿no? Cada uno en la música que le guste escuchar, porque no hay una música mejor que otra. O sea, todas las canciones y todos los estilos son importantes. O sea, yo solamente pienso de que hay música buena y música mala, ¿no? O sea, no es el estilo que sea malo, ¿no? Sino la música. Pues en todos los estilos puede haber música excelente y igual en todos los estilos puede haber música mala, ¿no? La realidad aburrida, mal hecha, mal tocada. Entonces yo les podría decir que si se aman la música y si quieren dedicar a ella, tocan algún instrumento o piensan tocar, o sea, no hay límites. Como les comenté al comienzo, todo comenzó con una idea, un sueño, y en el transcurso del tiempo el sueño se ha hecho realidad y hemos ido avanzando, hemos encontrado y alcanzado los hitos que parecían increíbles, ¿no? de grabar un disco, ¿no? Que les comenté, ¿no? Es una cosa lejana, y después ya lo pasábamos y ir a tocar al extranjero, ya lo pasamos, ¿no? Tocar con una orquesta filarmónica, ¿no? Ya lo hicimos, ¿no? Trascender en el tiempo, y así hemos seguido avanzando, ¿no? Entonces, por lo tanto, los sueños se logran alcanzar, se logran hacer reales, se logran tocar. Así que si lo quieren hacer, va a costar mucho trabajo, no es fácil, no es nada fácil en esta vida, acá en la tierra, todo se consigue con mucho esfuerzo. Así que si quieren hacerlo, no escatimen esfuerzo y sí van a poder alcanzar sus sueños. Agradezco bastante, César, por haber tenido la diferencia de estar en el programa esta noche. El tiempo, digamos, que nos compartes, me parece que ha sido uno de los mejores que he tenido acá también para aprender y descubrir, digamos, a toda una gran persona. Realmente estoy muy contento de haberte tenido en el programa. Y espero, digamos, en algún futuro también conversar de otro, porque en realidad cuando me puse a pensar de César, solamente pensaba en estas partes porque en realidad hay mucho más de conversar contigo, César. Realmente es tanto, uno queda pues realmente, solamente quería este pedacito porque yo decía, ¿no? Con César, ojalá que haga César Bustamante versión 2. No, sería pues para mí una cosa tremenda. Espero contar contigo de repente más adelante para conversar de otras cosas que justamente se llama el futuro. Sería muy bueno hablar de eso contigo y hablar de qué cosas más adelante, ¿ok? Realmente ha sido un placer tremendo tenerte esta noche, César. Espero volver contigo de repente dentro de breve. Espero que sea así. Voy a despedir el programa un ratito, por favor. Me esperas un segundito para poder despedir el programa, para últimos detallitos y empezamos acá. Vamos con los créditos, ¿ok? Bueno, chicos, gracias por estar esta noche con nosotros. Espero que hayan disfrutado el programa. Un saludo para todos los que nos acompañan en las redes sociales. Espero que hayan también disfrutado esta noche la entrevista. Y ya saben, si les ha gustado, pues dale su dedito arriba y compartan también el video, ¿ok? Bueno, hasta pronto, nos estamos viendo. Cuídense, ¿ok? Hasta pronto, bye bye. Chao, chao. Chao.